tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Chat Político. Durante los próximos minutos los vamos a acompañar en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Bueno, acá estamos para analizar un poco este año que se está yendo, este 2021. Vamos a analizarlo desde la mirada de Sofía Winkhaus, que es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo y también es asesora en la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tenemos que empezar a hacer este balance que decíamos, Sofía, de este 2021 que ha pasado. Venimos de un año bastante particular. Sí. El 2021 ha sido el gran desafío de volver a tomar el ritmo. Y además es un año bastante especial porque, incluso lo decíamos fuera de aire, esto de que ya lleva su tiempo la IVE, que uno entiende que esta ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo ha hecho que avancemos en este tema específicamente. Pero la pregunta ¿es así? ¿Lo hemos logrado en serio? Podemos decir en cierta manera que sí, porque si bien estamos próximos al primer aniversario desde su promulgación, que es ahora los primeros días de enero, cuesta mucho por ahí que algunos profesionales de la salud o de gente que tiene posturas muy cerradas respecto a la posibilidad del acceso a los derechos de las mujeres pueda ser consecuente con esta ley. Los derechos, si bien están conquistados y hay una ley que ratifica que todas las mujeres y niñas tienen la posibilidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, muchas veces cuando van a los hospitales o a los centros de salud, a las salitas, se encuentran con una negativa. Que son los objetores de conciencia, ¿no? Que puede ser por parte de eso o por parte de la institución. No hay objeción de conciencia institucional porque eso es una, ¿cómo se dice? Un derecho personalísimo. O sea, sí, pero digo, es una realidad que hay gente que se niega a brindar a aplicar la ley. Se niega o por ahí a facilitar los trámites. La ley es muy taxativa en lo que plantea de que solamente pueden ser objetores de conciencia las personas que directamente intervienen en la práctica. No así pueden ser objetores de conciencia, por ejemplo, las personas que atienden en mesa de entradas, las personas que dan los turnos, los que hacen la anestesia en el caso de que sea un procedimiento quirúrgico. Y ahí radica la diferencia. Las personas, o sea, los profesionales médicos tienen que accionar cuando una mujer accede a hacer el pedido y la institución tiene 10 días para garantizarlo. Claro. Y en ese proceso se tiene que dar un acompañamiento a la persona que lo solicita, se tiene que facilitar el acceso a las consultorías, se tienen que también dar información sobre cuáles pueden llegar a ser los pros y los contras. Y también se tiene que garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Sí. Y esto realmente, digo, a partir de vos lo decías, ¿no? Se va a cumplir un año. ¿Y cuál es el balance que se hace? No solamente digo en Mendoza, obviamente también uno conoce ciertas situaciones que se han generado a lo largo de este último tiempo a nivel nacional y la pregunta es, ¿cuál es la realidad que se encuentran las mujeres que van por la IVE? En Mendoza, por suerte, tenemos un sistema muy aceitado. El programa de salud sexual y reproductiva está haciendo las derivaciones correspondientes. De hecho, todas las mujeres y las niñas que quieran acceder pueden llamar a la línea nacional y tiene un sistema de georreferenciación, entonces de esa manera se la puede derivar al centro de salud más cercano que tenga para poder iniciar, porque justamente como el plazo legal es de 14 semanas, cada minuto cuenta. Claro. Exacto. Y bueno, eso. Se tiene, digamos que la gente tiene que, evidentemente, la ley está, es un recurso que está a mano y el tema es que, bueno, el balance en Mendoza es que hasta ahora no se ha presentado ningún tipo de situación que sea conflictiva frente al pedido de la IVE. No se han hecho públicas en realidad, porque sí
conozco relatos de personas y de compañeras que han querido acceder y que, por ejemplo, han encontrado malos tratos, han encontrado cuestionamientos, han encontrado insultos. Entonces, eso tampoco está bueno porque de por sí elegir hacerse una interrupción voluntaria del embarazo es un proceso muy complicado. No es que en el imaginario... No es como, hay como una cuestión en la sociedad que es la que está en contra de la práctica, que como que ellos entienden que es algo que es como un trámite y no es así. Claro, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado, bueno, no sé, si te comiste el durazno, aguantate la pelusa, o no hubieras abierto las piernas, otro montón de frases sumamente agresivas. Y imagínate una mujer en una situación de vulnerabilidad emocional, en donde por ahí se cuestiona qué es lo que quiere hacer de su vida, si tiene verdaderamente los recursos para poder mantener a esa persona que viene en camino. No solamente recursos económicos, sino también si una mujer está predispuesta a tener o una persona gestante está predispuesta emocionalmente para sobrellevar la crianza de una persona. Son muchos los temas que por ahí se ponen en juego y por ahí los que son detractores de la IVE son los que no los perciben como tales, está claro eso. No, porque tienen una concepción de cómo debería ser la familia, cuál debería ser el rol del varón y de la mujer, sí. que también cuesta tirar abajo. O sea, por eso también es muy importante seguir trabajando en la ESI, seguir trabajando en las nuevas masculinidades, en deconstruir o sea, avanzar sobre las nuevas composiciones familiares. Sí. Todas esas cuestiones creo que van a contribuir de cierta manera a que en la sociedad se entienda que el derecho de la mujer sobre su cuerpo es un derecho humano. Tal cual. Y como tal se tiene que asegurar. Mira, Sofía, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando de este tema porque es importante. Vamos a hablar de qué está pasando con la educación sexual integral, específicamente en la provincia de Mendoza, porque sabemos que obviamente es parte de este proceso que se viene dando, que en realidad se viene dando desde hace tiempo, pero bueno, queremos ver cómo ha sido este balance en este año, que además ha significado volver a las aulas, ¿no? Que es importante eso también. Así es que te invito a que vayamos a una pausa. Ya volvemos. Perfecto, gracias. Estamos en Chat Político, recuerden, en todas las redes sociales y en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Bueno, estamos en Chat Político, el 30 de la TDA. También recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos pueden buscar como Unidiversidad y también recuerden que en www.unidiversidad.com.ar ustedes pueden volver a ver este programa. Seguimos hablando con Sofía Winkhaus, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo. Dijimos que íbamos a hablar de educación sexual integral, un tema muy importante y que tiene sin duda, está ligado a lo que hablábamos recién y hacíamos referencia, que era la interrupción voluntaria del embarazo. Fue muy importante, ¿no? La ESI desde que se empezó a aplicar, pero además este año ha sido muy significativo porque también pasó esto de la pandemia, los chicos fuera de los establecimientos escolares, la vuelta. ¿Cuál es el balance que se ha hecho de la educación sexual integral en este 2021? Y los desafíos. Yo creo que falta bastante todavía, porque si bien la ley fue promulgada en el año 2006, desde ese momento hasta ahora hemos detectado muchas falencias en cuanto a su aplicación. Por un lado, en cuanto a la posibilidad de los profesores y de los maestros a adecuar sus contenidos para poder incorporarla a sus materias. Y por el otro lado, en cuanto a la formación docente, porque, o sea, como comentaba más temprano, hay muchas personas que tienen un sesgo, o sea, obviamente es personal en cuanto a sus vivencias, si practican alguna religión. ¿Y cuál es el quid ahí? Que
esas impresiones personales o esas posiciones que tienen no pueden ir en contra de garantizar el derecho a las infancias y a las juventudes. ¿Y cómo se trata de superar eso? Digo, porque no debe ser fácil eso, porque tiene que ver obviamente con una capacitación en relación a ese tema para los docentes, ¿no? Son procesos, lamentablemente, y como toda cuestión social, son procesos de entender que hay algo superador. No es un capricho que se quiera dar la educación sexual integral y que muchos lo confunden con la ideología de género y todo eso, sino que al contrario tiene toda una fundamentación de por qué que conlleva reaprender a vincularnos con nuestro cuerpo, entender que hay diferentes tipos de cuerpos, de construir los roles sociales, o sea, las nuevas masculinidades tienen que ver con la ESI. Sí. E incluso con esto de la pandemia y la falta de clases, claro, se han perdido muchos espacios en donde se detectan abusos intrafamiliares. Mucho se decía, ¿no?, que a partir de la aplicación de la ESI, los chicos empezaban a tener tal vez esas ganas de poder contar, esa confianza, y el espacio era el aula, ¿no? Algo que durante el 2020 quedó medio de lado por esta situación que se dio, que era básicamente el aislamiento y la virtualidad, ¿no? Claro. Sí, y de por sí la pandemia no solamente ha afectado a eso, sino que en el caso de la violencia de género, que ha aumentado drásticamente durante estos 2 años, muchas mujeres se han visto obligadas a convivir con sus agresores, con sus abusadores. Y si bien frente a esa situación se activaron algunos dispositivos, se fortaleció la difusión del 144 y se abrieron líneas municipales y provinciales para contener esta situación, no alcanzó. O sea, ahora a nivel país tenemos más de 250 femicidios en lo que va del año. Claro. Y esta cifra se ha mantenido constante en los últimos 5 años. Entonces da para pensar si verdaderamente las políticas de género son suficientes. ¿Se puede haber dado, Sofía, esto de que veníamos encaminados, no voy a decir si bien o mal, porque digo, este es un proceso, vos lo acabas de decir también, pero el 2020 fue como que hizo que si se dieron 10 pasos, se retrocedieron cierta cantidad, digo 5, porque convengamos que todo este proceso ha ido avanzando lentamente en la Argentina y llegar a esa confianza de poder contar que éramos víctimas de un abuso, en el caso de las personas que lo eran, digo, era todo un avance. Y el aislamiento provocó que eso tal vez volviera hacia atrás. ¿Ese es el análisis que hacen ustedes? Digo, que son los que están empapados en este tema. Creo que te puedo responder en 2 partes. Por un lado, creo que es muy difícil darse cuenta que una mujer o que una niña está efectivamente en una situación de abuso y de violencia. Por eso es importante hablar estos temas. De hecho, uno de los lineamientos de ESI tiene que ver, que está más orientado a la juventud, con los noviazgos no violentos. O sea, y tiene que ver con empezar a deconstruir esos tipos de relacionamientos de si te cela, si te pega, si te controla la ropa que te pones, si te revisa el celular. Sí. O sea, todas esas actitudes o esos micromachismos, por ahí, por decirlo, terminan siendo caldo de cultivo para que después se normalicen otras situaciones que son más graves. Que te insulte, que te empuje, que te tirone el pelo. De hecho, en estos días había un estudio que se reflejaba incluso en una nota en un medio a nivel nacional y hablaba de eso, de que los chicos han naturalizado ciertos modos de control, de violencia, eso que hacías referencia a vos, Sofía, de por ahí te controlo las redes, el teléfono, si la persona que está con uno le pone un me gusta a otra persona, digo, hasta ese nivel, y lo entienden como normal, de hecho hasta ceden su teléfono para que el otro lo controle, cuando evidentemente se está ejerciendo una violencia que por ahí los chicos no captan, ¿no? Y las chicas, ¿se puede dar eso? Sí, se puede dar y por eso es importante que existan mecanismos de contención a nivel familiar por un lado y después por otro lado desde las instituciones. De hecho, en los municipios hay muchos talleres que son para varones violentos. Entonces, como medida de reeducación está esa opción y también en las escuelas se hacen jornadas varias veces al año.
y para los chicos y para los docentes. Pero en el caso, digo, te pregunto a vos, que alguien que es violento, difícilmente lo asuma, digo, también tiene que ver con un proceso de entender que estamos frente a un problema y que es nuestro problema. Digo, cuando se empezó a hablar de estas situaciones, de las violencias que se daban incluso intrafamiliares o difícilmente cuando se habla de un caso de violencia, a la gente le cuesta decir, sí, esa persona era mi amigo, era de mi entorno o era de mi entorno familiar y era violento. Digo, también es un proceso llegar a entender y asumir el rol que ha tenido esa persona, ¿o no? Es que en general creo que la violencia se ha exacerbado como una cuestión social, porque, o sea, no por algo los discursos de odio de los ultras han tomado tanta fuerza en el último tiempo. Sí. Y con las redes se visibiliza mucho más, o sea, basta con entrar a cualquier perfil de cualquier persona, tenga o no exposición pública, y no sé, si tuitea, sobre todo en Twitter se ve. Es la red más violenta, dicen, de hecho. Todo, o sea, lo que piensa la otra persona está mal, o es un ignorante, o es un mantenido. Y es siempre con agresividad. Y lo mismo, bueno, y en Instagram se ve mucho más cuando alguna modelo o alguna influencer o alguien sube alguna foto y una de las primeras cuestiones a las que atacan es al cuerpo. Tal cual. No, vos sos fea, vos sos gorda, vos sos tonta, no sé. Sin entender al mismo tiempo que ese mensaje puede estar afectando, tal vez para el agresor o la agresora es una simple agresión, pero al otro lo afecta. Sí, sí, porque detrás de las redes hay personas. Y ojo, también los estereotipos y las imágenes que nos venden las redes son graves y pueden llegar a ser peligrosas. ¿Y cómo cambiamos eso? Es un trabajo, digo, digo, pensando un poco en aplicar mejor la ESI, en mejorar, en hacerlos entender, digo, desde la propia familia y desde la propia, digo, se me ocurre pensar desde el ámbito escolar, ¿cómo hacemos para mejorar que esto lo entiendan de que es un problema y que no se debe replicar? Es un desafío. Sí, sí, yo creo que hay que seguir evaluando diferentes herramientas pedagógicas. Por ahí ayornarlas, encontrar otras maneras de expresar el mismo contenido que sea más llamativo, pero que no pierda la rigurosidad que tiene que tener. Claro. Porque de alguna manera, no solamente dentro de los ámbitos educativos, sino que también como sociedad tenemos que avanzar en deconstruir el patriarcado. ¿Y qué es lo que implica el patriarcado? El patriarcado es entender que hay diversidad de cuerpos, que no todas tenemos que ser flacas y delgadas para poder tener una buena presencia. O que el éxito no va acompañado de eso. O que el éxito, claro, no por ser linda vas a ser exitosa. Claro. Tenemos que reforzar, las mujeres incluso también, hacer un gran trabajo de refuerzo de nuestra autoestima. Tal cual. Porque desde chicas nos dicen que tenemos que seguir ciertos perfiles, claro, para tener, bueno, lo que decíamos, el éxito, oportunidades. Claro, o que por ahí nuestro objetivo en la vida es poder conformar una familia y tener hijos, y creo que esos ya son imágenes o estereotipos que han quedado de moda. Y obsoletos. Claro. Sofía, vamos a ir a una pausa y después ya en el próximo bloque nos vamos a poner un poco a hacer un balance de lo que ha sucedido en este último tiempo, cómo ha sido el manejo de la pandemia y sobre todo me parece importante analizar la asignación de recursos a la provincia de Mendoza, ya metiendo específicamente en el tema político. ¿Te parece? Bien. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, estamos en Chat Político, un rato más con ustedes. Bueno, estamos de vuelta a último bloque de Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA y en 22 de Supercanal HD. Repasamos, venimos hablando de distintos temas muy interesantes, por cierto. Y ahora nos vamos a meter en el terreno político con Sofía Winkhaus, que es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo y a quien seguimos teniendo acá en el estudio. Nos quedan temas pendientes y nos vamos a meter un poco más en la política, sobre todo pensando
queríamos que hicieras vos un balance de esta diferencia que has dado en el manejo de la pandemia, cuando en un principio había mucha coincidencia, un pedido por ahí del Gobierno Nacional y todas las provincias alineándose con el Gobierno Nacional, y cómo con el correr de los meses empezaron a cambiar esas cosas y a diferenciarse, al menos Mendoza con la Nación. ¿A qué se debe y cuál es tu apreciación de eso? En un principio me parece que, dada la novedad de la situación sanitaria, sí fue necesario hacer una alineación con el Gobierno Nacional, porque todos debemos tener más o menos los mismos criterios. Pero creo que fue muy certero el diagnóstico del equipo de gobierno de Rodolfo Suárez al poder detectar cuál era la particularidad de nuestra provincia en cuanto al avance de los casos y también en cuanto a las necesidades económicas de la provincia. Porque si bien es necesario que en ese momento que se restringiera la circulación, también entendimos que a nivel provincial y a nivel regional Mendoza tenía que seguir funcionando, tenía que seguir trabajando, la gente necesitaba abrir sus locales, los chicos necesitaban ir a la escuela, que de hecho eso fue a principio de año una de las controversias que hubo mayormente en cuanto a si educación sí, educación no, si se abren las aulas o no. Y la famosa presencialidad. Claro, la presencialidad es fundamental porque es un espacio de contención grandísimo. Bueno, lo hablábamos en los bloques anteriores, claro. Lo que significó la ausencia de los chicos en las aulas para su conocimiento, su necesidad de contención. Claro, y además porque los procesos educativos no son lo mismo. Si bien existió una brecha digital súper evidente, en base a los diferentes niveles educativos, en base también a la conectividad de las diferentes zonas, creo que nada reemplaza la presencialidad y al contacto. No solo en cuanto a la relación estudiante-docente, sino también para con los pares. Tal cual. Bueno, de hecho hubo muchos chicos que iniciaban su ciclo educativo, por decirlo de alguna manera, empezaban su tránsito por las escuelas y estuvieron todo el 2020 ausentes. Digo, fue una situación que se dio en todo el mundo, también hay que decirlo, pero bueno, está claro que esto también afectó a todo el mundo. Todos los sistemas educativos han tenido las consecuencias de un año que ha sido puramente virtual, ¿no? Claro, es que además creo que va a tener una repercusión a futuro, sobre todo en los grados iniciales, en jardín, en donde uno aprende a adaptarse, aprende a convivir, aprende también a expresarse y a hablar. Ese tiempo se va a recuperar, pero ¿en cuánto? Sí. De hecho, cuando se hablaba incluso desde la cartera educativa de lo que iba a ser el proceso educativo en el 2020 y en el 2021 se tomó como unidad por cómo se dieron las cosas, ¿no? Claro. En definitiva. Sí. Bueno, seguramente el balance o la conclusión de cómo ha sido este sistema educativo se verá con los años. Ojalá se pueda recuperar todo lo que se perdió, ¿no? Porque más allá de que el sistema quiso funcionar, el hecho de, vos lo decías, la ausencia de las aulas ha tenido una repercusión muy fuerte y eso se va a notar tal vez incluso más con el tiempo. Tal cual. Bueno, hablemos un poquito de asignación de recursos, porque es un tema que genera las diferencias entre la provincia y la nación. Mientras la provincia dice, incluso vamos a recurrir a la justicia para reclamar los fondos que la nación no nos manda, desde la nación salen a decir, no, nosotros hemos mandado fondos a la nación. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que a Mendoza la discriminan, porque incluso si nosotros analizamos a nivel nacional cuál es la asignación de recursos que hay por habitante, Mendoza está en los últimos lugares. Entonces, está bien, nos giran los recursos, pero ¿en qué tiempo? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es el destino de esos fondos? Y eso en general va en línea con la discriminación no solo económica que se ha hecho de la provincia, sino que me parece que hay una evidente tensión partidaria y eso es lo que genera también que no se trate a Mendoza en igualdad de condiciones para con el resto de las provincias. Vos decías algo que es clave, que es en qué se destinan esos recursos. Los recursos que vienen de la nación vienen para los programas que aplica la nación en las provincias, mayoritariamente. Digo, si tenemos que hablar de cómo se destinan los recursos de la nación en Mendoza, ¿vienen por ese lado?
Sí, son de coparticipación la mayoría. Hay muchos que son para fondos de infraestructura, para remodelación de instituciones educativas, pero... Y los programas de asistencia que en realidad llegan a Mendoza y llegan a todo el país. Claro. Digo, en definitiva, ¿se puede mejorar, digo, la relación nación-provincia en este tiempo que queda de gobierno? Porque, digo, le quedan 2 años de gobierno a Suárez y 2 años de gobierno a Alberto Fernández. Sí. Esperemos que sí, porque si no pasa a ser una disputa por ahí partidaria o entre los titulares de 2 poderes ejecutivos, uno provincial y uno nacional, pero que termina impactando en la vida cotidiana de los mendocinos y mendocinas. Claro. Igual es el gran desafío, ¿no? Escuchábamos en estos días que incluso ambos mandatarios se han puesto como a replantear lo que va a ser ya esta nueva etapa de su gobierno, pensando también que estamos a fin de año, y uno entiende que, si bien la pandemia no la hemos superado, la situación hoy por hoy es distinta. Se viene hablando de crecimiento en la provincia, crecimiento en la nación, y uno entiende que eso nos puede llevar por un mejor camino. Sí, creo que el presidente se ha tenido que replantear en realidad toda su estrategia política, teniendo en cuenta también el resultado de las últimas elecciones, en donde la ciudadanía no lo acompañó. Y justamente como vos decís, quedan 2 años de gobierno en donde de alguna manera tiene que lograr los consensos políticos para que funcione. Tal cual. Sofía, te agradecemos estos minutos con nosotros, este ratito con nosotros, este análisis que has hecho bastante amplio de la provincia de Mendoza, de realidades distintas que ha pasado con la ESI, también con la interrupción voluntaria del embarazo. Hemos analizado la situación política también frente a lo que queda del gobierno, tanto de Suárez como de Alberto Fernández, y sobre todo me gustó esto que hicimos, que fue el análisis de la distribución de los fondos, ¿no? Y cómo Mendoza ha sido discriminada. Te agradecemos y bueno, la invitación queda abierta para ya el ciclo del 2023 cuando volvamos con Chat Político. Muchas gracias. Muchas gracias. Así pasaba Sofía Winkhaus, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo, en esta edición de Chat Político. Nosotros nos despedimos, les deseamos que tengan muy buenas noches y será hasta la próxima.